esperando en Dios que este texto tome un nuevo significado para nuestras vidas, que lo entendamos mejor cada vez más y más. Dice aquí, por lo cual dice, subiendo a lo alto llevó la cautividad cautiva, o cautiva la cautividad, probablemente dice tu versión, y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ese es el verso 12, verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera por cualquier viento de doctrina, por estratagemas de hombre que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien conectado y unido entre sí por las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Usted tiene esa palabra conmigo, dígame amén. Este verso, esta porción bíblica lo hemos estado estudiando y estamos resumiendo todo esto como el tema la procesión de Dios. Y hemos dicho que en este contexto Pablo está exponiendo el Salmo 68 y Números capítulo 10, versos 35, 36 por ahí. Pablo está tomando un texto y lo está amplificando, lo está interpretando a luz de lo que ha pasado en Cristo Jesús, y esa es la manera de interpretar la Biblia. Y yo les quería que vieran esto, porque si usted estudia el Salmo 68, por ejemplo, cuando dice subió cautivo a la cautividad y llevó dones a los hombres, dice más adelante, déjame ver si lo puedo encontrar aquí, dice, con tal de que Dios habite en medio de ellos. Pablo cambia un poquito cada frase, porque dice, donde tomó cautivo los cautivos, él dice, llevó cautiva la cautividad. Donde dice, recibió dones entre los hombres, él dice, y dio dones a los hombres. Cada porción del Salmo 68 en ese contexto, él lo va cambiando un poco, y luego dice, para que Dios habite en medio de ellos, él dice apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Lo que quiere decir que el que Dios habite en medio nuestro, el que Dios esté en medio nuestro, es sinónimo al gobierno de Dios siendo expresado por el poder del Espíritu Santo a través de estos ministerios, a través de estas operaciones y funciones del Espíritu Santo. Si no tenemos apóstoles, pastores, evangelistas, pastores y maestros, Dios no puede morar en medio nuestro. Y de hecho eso es lo que Pablo va diciendo en Efesios 2 y Efesios 3, antes de Efesios 4, ese es el argumento de él. Efesios 2 habla de que seamos el templo para morada de Dios, ser lleno de la plenitud de Dios. Y en el capítulo 3 habla de que por un mismo acceso tenemos entrada al Padre, por un mismo Espíritu, para que todos seamos llenos de la plenitud de Dios. Es el mismo tema que él está diciendo, cómo Dios habita en su plenitud cuando él da su naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de él? Apóstoles, pastores, evangelistas, pastores, profetas y maestros. Amén. ¿Vieron eso? Déjame ver si se lo puedo encontrar aquí en el Salmo 68, donde dice, en el verso, verso 17, dice, los carros de Dios se cuentan por veintenas de millares de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y se recuerdan que le había dicho las diferentes interpretaciones de la procesión en contexto histórico y bíblico. Ahí lo ven ilustrado. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos Dios, Yahweh. Para que habite entre ellos Dios. ¿Para qué tomó cautivo a la cautividad y dio dones? Para que habite entre ellos Dios.
Pablo dice, dio dones a los hombres, evangelistas, pastores y maestros, que es el equivalente a la porción del verso 18, para que habite entre medio de ellos Dios. Dios no puede habitar hasta que no entendamos cómo estas operaciones y funciones fluyen en el cuerpo de Cristo. ¿Se entiende eso? Y como dije el domingo, yo estoy tratando de explicarlo bien suavecito para que se entienda. Y se lo estoy mostrando en la Biblia para que lo vean, que es el pensamiento de Pablo, que es el pensamiento de la Escritura. Es el tema. Entonces, la invitación que Dios quiere es que en la iglesia sea la procesión de Dios manifestada como está sucediendo en los cielos, como está sucediendo en los lugares celestiales. Y por eso es la proclamación del Evangelio, y por eso es la repartición de los dones, es para que lo que está en el cielo se transfiera a la tierra. Y mientras más nosotros podamos conectarnos a lo que está sucediendo en el mundo invisible, en el mundo espiritual, más vamos a ver de los dones y más va a habitar Dios en medio nuestro, hasta que Jesucristo sea el Señor. Dentro de un pensamiento bíblico, ellos estaban esperando el tiempo de la consumación de los siglos cuando venga la era mesiánica, y están mirando en futuras a esa. El pensamiento bíblico nuevo testamentario es que ese tiempo ya ha llegado. La era del cumplimiento ya ha llegado. Eso es lo que Pedro predicó en Hechos capítulo 2. Es lo que Pablo está predicando continuamente en sus epístolas. Ellos ya no viven, el cristiano ya no vive mirando a un futuro donde venga Dios a establecer su reino. Ellos miran a lo que hizo Jesús y dicen, ya el tiempo se ha consumado, ya el reino de Dios está en medio nuestro. Lógicamente no vino de la manera que pensaban, fue contradictorio a todo lo que habían interpretado, y lo está haciendo de una manera bien diferente a lo que ningún ser humano hubiera imaginado. Pero aún así está aquí, está presente, está reinando, está estableciendo su poder, está tomando su autoridad. El reto de nosotros es transformar la mente para vivir conforme al reino de Dios, proclamando que el tiempo se ha cumplido. Cómo el tiempo se cumplió y cómo la era mesiánica ha sido inaugurada en medio nuestro. Cómo Dios está habitando en medio de nosotros a través de la obra redentora de Jesús. Su encarnación, muerte, resurrección y ascensión. Eso, que es evidente para nosotros por el poder del Espíritu Santo, nos confirma de que ya la era del Mesías ha comenzado. La escatología ya ha comenzado. El final de los tiempos ya ha comenzado. Tú y yo vivimos en el fin de los tiempos. ¿Por qué estamos en el fin de los tiempos? Porque ya Jesús vino y el Espíritu ha establecido su reino en nuestros corazones. Lo que falta por cumplirse se manifestará en su totalidad en el retorno del Señor, right? Pero la iglesia no puede estar mirando el retorno del Señor como algo futuro lejano, alejado de todo lo que está sucediendo, porque se supone que el Señor se esté apareciendo cada día en tu vida y su reino siga llegando con poder en tu corazón y tú estés viendo más de la gloria de lo que está ya establecido en los cielos. En el mundo quizás no, pero en la iglesia se supone que sí veamos que Jesucristo es el Señor, que Él tiene todo poder, que todas las cosas están debajo de los pies de la iglesia, que Él tiene la autoridad sobre el pecado, la maldición y la muerte, que nosotros estamos redimidos de la maldición de la ley, que tenemos la llenura del Espíritu Santo. Se supone que nosotros vivamos en el reino de Dios, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino gozo, justicia y paz en el Espíritu Santo. Pero no hay otra forma más gráfica de ver esto, sino llenándonos de la naturaleza de quién es Jesús, es apóstoles, profetas, pastores, evangelistas y maestros. Juan 10:11, Jesús es el pastor. Lucas 4:18, Él es el evangelista, Jesús. Hechos 7:37, Jesús es el profeta. Hebreos 3:1, Jesús es el apóstol. Colosenses 1:27, Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Jesús tiene todo eso ya en su naturaleza. Él lo que hace es que nos los imparte a nosotros por el poder del Espíritu Santo. Por eso es que es mejor entender esto como operaciones y funciones, no como títulos y posiciones. Y cuando nos llenamos de Jesús, maduramos. ¿Lo vieron ahí en Efesios 4? Maduramos a convertirnos más como la cabeza. Y ya no somos bien llevados por cualquier viento de doctrina. Y estamos maduros en la fe. Mientras más somos como Cristo, más el reino de Dios se establece en medio nuestro. ¿Ok? La iglesia no sirve para nada si usted no se parece a Cristo.
La iglesia es solamente un juego religioso, una máquina religiosa, si no hay apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. Si no hay eso, si no hay la procesión de Dios, estamos perdiendo el tiempo. Estamos gastando saliva. No está pasando nada. ¿Cuál es el punto? ¿Cuál es el punto si no estamos viendo que Dios habite en medio nuestro? ¿Ok? So, ¿qué es lo que quiere Dios? Metérsete por dentro a ti, para que tú crezcas y madures hasta que empieces a expresar todas esas operaciones del Espíritu Santo en tu vida. Y la congregación se supone que esté diseñada con el gobierno de Dios para facilitar eso en ti. Y por eso es que se tiene que impartir los dones, la gracia de Cristo, lo profético, lo evangelístico, lo pastoral, para que tú vayas madurando y vayas creciendo. Si no, la iglesia no va a tener las características del reino de Dios en la tierra. Y la procesión de Dios no se va a manifestar. ¿Ok? Ahora, una procesión de Dios es bien tremenda porque dice que da dones a los hombres. Son regalos. Usted viene aquí para recibir regalos. Continuamente usted viene a recibir regalos de parte de Dios. Son regalos espirituales que va a traer más sabiduría, más autoridad. Tu fe va a aumentar. Vas a crecer, a conocer mejor la paz de Dios. El gozo del Señor va a llenarte, inundarte. Vas a tener discernimiento en el mundo espiritual. Vas a aprender cómo tener un nuevo lenguaje, un nuevo vocabulario. Vas a hablar en lenguas, vas a interpretar lenguas. Aprenderás cómo profetizar. Se supone que los señales y los milagros te sigan donde quiera que tú vayas. ¿Por qué? Porque estás recibiendo los regalos del cielo. Para eso es que venimos a la iglesia, para recibir dones y regalos. Pero hemos sustituido estas operaciones y lo sobrenatural por un sensacionalismo, por un mercadeo, por un emocionalismo religioso, por una histeria, por una indoctrinación. Sustituimos todas estas cosas y la consecuencia es que la gente no recibe lo profético, lo pastoral, lo evangelístico. La gente cree que eso es para gente especial. Y aquel es evangelista, y el otro es profeta, y aquel es apóstol. Y nos desconectamos de la gracia y no crecemos ni maduramos. ¿Lo vieron o no? Tenemos que crecer en estas operaciones del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo crecemos en ella? Pues tenemos que por lo menos entender cómo funcionan. Vamos a hablar un poquito de esto. Es difícil a veces que podamos crecer. Imagínense una iglesia que tenga esta visión. Vamos a pensar un poco. Se supone que nosotros, ¿verdad? Usted o yo, usted viene a la iglesia, viene una persona a la iglesia. Vamos a suponer la prima de Danielito que está viniendo a la iglesia. Ella viene a la iglesia, ¿right? Entonces usted le dice, mira, ahora se te va a meter lo profético, se te va a meter lo apostólico, se te va a meter lo evangelístico. Tú vas a madurar, vas a empezar a ver cosas que nunca habías visto, right? Ahora, nosotros no podemos decir eso si yo no he experimentado lo profético, lo evangelista, los pastores. Si yo estoy igual de chavado que tú, ¿verdad? ¿Ven la diferencia? Pero cuando tú estás creciendo y experimentando, ya tú puedes predecir ciertas cosas que van a pasar. Porque tú vas a decir, yo estaba ahí, así yo empecé. Lo próximo es esto. Oh, yo sé lo que te está pasando ahora. Eso que se te está metiendo es el Espíritu Santo. Puedes identificarlo. La ventaja es que cuando todos empezamos a madurar, podemos ayudar a los otros a crecer, pero con una visión específica. Pero si ninguno estamos madurando, entonces ¿cómo vamos a crecer? No es complicado, ¿verdad? ¿O sí? Entonces me da una experiencia. Yo tengo que empezar el reto de yo quiero madurar en la fe. ¿Por qué? Porque cuando yo madure voy a empezar a ayudar a otras personas. Y entonces vamos a entender cada cosa para que usted pueda madurar y entender cómo funciona. Una de ellas es lo apostólico, ¿right? ¿Qué hace eso? Eso da, yo le di 4 cosas generales, podemos decir miles, pero para que no sea muy complicado, una de las cosas que hace es que establece el patrón de tú convertirte en un hijo de Dios a través de una paternidad espiritual. ¿Ves? Número 2, te induce humildad y desenmascara nuestra rebelión y orgullo. Número 3, despierta un sentido de pertenencia, nos provoca el deseo de la asimilación espiritual. Y número 4, cultiva respeto y honor y reverencia por la verdadera naturaleza de Dios. Usted ve, hay iglesias, hay muchas iglesias que uno va
y uno tiene una conversación con el liderazgo, con el pastor o con alguien que está en la congregación y uno presenta ciertos conceptos. Por ejemplo, uno dice, tú estás informado de que ese modelo que tú estás utilizando en la iglesia, o esa persona que tú invitaste a predicar, o ese estilo de administración que tú has hecho no es bíblico. Puedes presentar un argumento, un concepto bien válido. Y la persona está completamente desinteresada, él no le importa. Porque en ningún momento hace la conexión de que me importa a mí que no sea bíblico. Y que no sea bíblico, ¿por qué no lo voy a usar? Si a mí me funciona. ¿Lo ven? Eso es una característica bien común en nuestras iglesias. ¿Por qué? Porque no hay un respeto ni reverencia por descubrir la verdadera naturaleza de Dios. En otras palabras, esa manifestación del Espíritu Santo no ha producido eso en ellos, ese deseo, ese celo por las cosas de Dios. Eso se llama lo apostólico. Un pastor, un liderazgo, una congregación que no tiene esa manifestación, no le interesa hacer las cosas correctamente con un fundamento doctrinal. O no le interesa traer un modelo que sea consistente con quien Dios es. No tiene celo ni reverencia por cuidar que las cosas de Dios se hagan con excelencia para Él. ¿Por qué? Porque no hay esa manifestación del Espíritu Santo. ¿Aman a Dios? Aman a Dios, claro que sí. Están tratando de hacer las cosas lo mejor que pueden, pues se esfuerzan con las herramientas que tienen, pero no tienen deseo de cultivar nada que los lleve a madurar. Porque esa manifestación del Espíritu Santo no está activa en sus vidas. ¿Lo ven? Entonces, que hay un sentido de orgullo o de rebelión, no hay humildad. Ahora tú vas a venir a enseñarme a mí. ¿Quién eres tú para venirme a confrontar? Yo no te estoy confrontando, yo te estoy mostrando algo que es bíblico para ayudarte. No. Tú no vengas aquí a creerte que eres el que manda. Pero ¿quién está hablando aquí de mandar a nadie? ¿No? Pero ¿por qué ese orgullo y eso? Porque no hay esa humildad, no hay ese sentido. Porque como esa manifestación del Espíritu Santo no se permite en nuestras congregaciones, las personas no saben cómo ser hijos, las personas no saben cómo manejar con la dirección y mucho menos cómo trabajar con la corrección. En las iglesias nosotros no nos vemos como hijos espirituales, quizás nos vemos como primos espirituales, como muchos. Y quizás los líderes son tíos espirituales, pero no padres, no nos atribuimos esa honra porque no permitimos este aspecto de la manifestación en la naturaleza de Cristo en nuestras vidas. O sea, es bien difícil tener ese sentido de pertenencia y desarrollar lo que se siente madurar y crecer si no nos convertimos en hijos de Dios a través de un cuidado pastoral, de una paternidad espiritual. ¿Entienden eso o no? Y la mayoría de las personas no ven eso, porque si nosotros hablamos, y yo he predicado esto en otras ocasiones, pero quizás es bueno repasarlo para que entiendan, porque la gente, el concepto de padre o de paternidad, la gente lo que piensa es en Santa Claus. O sea, mi padre espiritual tiene que ser un viejito, gordito así, porque estamos indoctrinados emocionalmente, creemos que los padres es alguien mayor. No tenemos discernimiento para ver a alguien que está más maduro espiritualmente. Esa es la paternidad del Espíritu. ¿Ven la ignorancia de nosotros? Es una ignorancia porque si usted me dijera, ¿cuál es el ejemplo número 1 de paternidad espiritual que usted pueda decir humano? ¿Quién usted pensaría? ¿Quién ha mostrado el Padre Celestial de manera perfecta en la tierra como un ser humano? Jesucristo, ¿verdad que sí? ¿Usted sabe que Jesús tenía 30 años de edad? Era un joven. Muchos de nosotros tuviéramos el mismo problema con Jesús que tenemos con nuestros pastores. Está muy joven para ser pastor. Es muy niñito para decirme a mí qué hacer. No ha vivido suficiente, ni se ha casado todavía y me quiere enseñar a mí. Es el mismo problema, porque no discernimos que no se trata de la edad natural ni cómo nos sentamos emocionalmente, se trata de la función y operación del Espíritu Santo a través de una vida que quiere mostrar la naturaleza de Dios. ¿Lo ven o no? Y si no podemos ver eso, no vamos a poder crecer espiritualmente. Y por eso es que hay tanto orgullo. No tenemos ese sentido de pertenencia. No tenemos el deseo de ser asimilados. Todas estas cosas no se cultivan en nosotros porque no somos fortalecidos en la fe y en el amor por la gracia de la operación del Espíritu Santo de esta manera.
Eso produce unas diferentes cosas. Número uno, protección, estabilidad, longevidad e integridad. ¿Por qué no somos estables? ¿Y por qué las cosas que hacemos no duran? ¿Y por qué no somos íntegros? Porque no tenemos esta función del Espíritu Santo. La paternidad y la autoridad que viene a través de los apostólicos produce en nosotros un sentido de integridad. Empezamos a desarrollar convicciones que antes no teníamos. ¿Cuántos antes eran unos charlatanes cuando venían, verdad? Y ya ahora están más recatados, ¿verdad? Es la paternidad, te hace decir, no, yo quiero ser recto, yo quiero ser un hijo de Dios, yo quiero vivir en integridad. Hay montones de congregaciones que no sienten eso en ningún momento. Vienen a la iglesia a mentir y a defalcar y engañar a los hermanos como engañaban a la gente del mundo. Tenían una pachanga en el mundo y ahora vienen a tener una pachanga cristiana. Se acostaban con quien sea en las calles y ahora vienen a acostarse con todos de la congregación. En ningún momento, y levantan las manos y danzan, pero en ningún momento viene la convicción, porque ellos no se ven como hijos, porque ellos no tienen reverencia ni respeto por la autoridad de Dios, porque lo apostólico no los ha confrontado, porque el orgullo y la rebelión en ellos no lo han soltado todavía. Sea porque la iglesia no ha permitido esa función del Espíritu Santo o porque la persona la está resistiendo. El fruto es lo mismo, no maduramos en la estabilidad, en la longevidad y en la integridad. Y por eso no duramos en la fe. Y por eso no somos estables. ¿Y qué pasa? Una de las cosas que yo quiero decir que usted pueda ver claramente es no hay protección. ¿Por qué no hay protección? Porque cualquier espíritu se nos mete. Nos endemoniamos con mucha facilidad. Yo no estoy diciendo que usted nunca se endemonie, cualquiera se endemonia en cualquier momento, pero no te debes endemoniar con tanta facilidad. Cada momento se te mete algo, un pichón nuevo, ¿no? Porque, ¿cómo podemos estar tan fácilmente endemoniados? No tenemos protección. No tenemos protección porque no tenemos esta autoridad. No permitimos esta función del Espíritu Santo. Las protecciones no es solamente sobre espíritus de error. Estamos hablando de motivos equivocados también. Herejías peligrosas que se distorsionan la palabra de Dios. Unas perspectivas contrarias al modelo bíblico. No experimentamos la gracia y la seguridad y la protección de estar cubierto espiritualmente. Estas son cosas que nunca vamos a vivir si no tenemos esta función del Espíritu Santo. Estoy hablando de esta manifestación de lo apostólico. Hay una protección. ¿Qué quiere decir eso? Yo me voy a sentir más estable emocionalmente, espiritualmente. Estas son cosas bien subjetivas, son difíciles de explicar. La manera que yo lo pongo, y nunca me ha funcionado, pero a lo mejor alguien lo entiende hoy, es que cuando tú vas a tu casa, ¿cuántos cuando van a la casa? Bueno, si no van a su casa, por lo menos cuando van a la casa de su papá y su mamá, sienten que sea una seguridad, una estabilidad, ¿o no? Uno entra a un hogar y uno siente algo que no siente cuando va a la casa del primo que vive solo y, ¿verdad? Y está rentando, ¿verdad? Que no es el mismo sentimiento, ¿verdad? Porque las habichuelas bien cocinaditas y abuela lleva haciendo muchos años eso. Cuando tú entras ahí, tú sientes ese peso de que esto está estable, que esto no se va a caer, que esto es seguro, porque lleva mucho tiempo haciéndolo. Y eso crea una comodidad en tu corazón que te hace estable emocionalmente. Eso mismo se supone que nosotros lo experimentemos espiritualmente cuando estamos cubiertos por esta atmósfera del Espíritu Santo que se llama lo apostólico. Que usted sabe que esto no se va a caer. Que usted sabe que esto está protegido por Dios. Y no importa cuán triste, deprimido, angustiado, ansioso, que usted se quiere jalar los pelos de la cabeza o pegarse un tiro, cuando usted viene a la casa del Padre Celestial con esta unción, usted se siente seguro y usted sabe que usted está bien porque Dios está de su parte. Hay montones de personas que no sienten eso cuando van a las congregaciones. Sí, no pueden sentir esa protección. Se sienten igual de afanados, igual de ansiosos, igual de esquizofrénicos. Por eso le entra esa piquiña y se quieren ir de la iglesia rápido. Porque no se sienten cómodos ahí. No se ven como hijos y no creen que están en la cobertura de un padre. ¿Estoy haciendo algo de sentido? No. Entonces, esta manifestación del Espíritu Santo
crea que nosotros podamos tener esa longevidad, esa integridad, esa estabilidad emocional, y eso nos protege de las herejías, de las doctrinas de error, de los motivos contrarios. Qué difícil es explicar esto a las personas, pero es una atmósfera de amor y paz. Es la presencia de Dios en nosotros, y quizás nosotros no lo apreciamos porque estamos acostumbrados a ella. Estamos acostumbrados a sentirnos cómodos con Dios y que Dios nos protege y nos guarde, y tomamos livianamente o ligeramente el hecho de que puedas dormir por la noche, o de que sientas paz, o de que estés tranquilo, o de que no tengas ataques de pánico. Tomas eso ligeramente porque no sabes lo que se siente. Hay montones de congregaciones que son una cuna de demonios. Hay una transferencia de demonios ahí. Todo el mundo sale con un demonio nuevo cada día. ¿Usted no ha ido a una iglesia donde hacen encuentros? Eso es una transferencia de demonios todo el tiempo. Y el demonio de uno le brinca al otro, y el demonio del otro le brinca al otro. Y no hay esa protección. Y todo es una competencia y un tira y jala. Y aquel quiere ser el líder del otro. Y aquel quiere tener más células, o está creándole un bochinche para quitar al uno, para él posicionarse. Y dividen las células y están murmurando en contra de los líderes. Y siempre hay una nueva pelea y un nuevo tira y jala. Y siempre hay un bochinche nuevo acerca del dinero, y quién está dando más ofrenda y quién da menos. Y de dónde salió el diezmo, fue de aquel que les robó cuando hizo un negocio con el otro hermano. Y ahí están ellos cómodos, celebrando a Cristo ahí. Y es un revolú. Y ellos están acostumbrados a eso. Eso es normal. Es lunes, es martes, es miércoles. Entonces, cuando venimos a un lugar de protección, donde no es que no tengamos esos ataques, pero no prevalecen, se identifican con seguridad. No a veces apreciamos el hecho de que estamos protegidos, de que esas maldades no pueden prevalecer en nuestras vidas. Una iglesia apostólica, o se va el demonio o se va la persona con el demonio, pero las dos no pueden permanecer. Amén. Porque esa autoridad está ahí puesta para eso mismo, para que haya seguridad. ¿Cuántos quieren estar protegidos y seguros? Entonces hay una estructura, hay un orden, es el gobierno de Dios. Eso crea un fundamento sólido y hace que las vidas estén fundamentadas en la fe. Eso quiere decir que usted no es fácilmente sacudido, está firme en lo que cree y por qué lo cree. ¿Ven la diferencia? Hay creyentes que son flaky, cualquier cosa los sacude. Son inestables, no tienen esa firmeza. ¿Por qué? Porque lo apostólico no los ha fundamentado en la fe. ¿Usted entiende o no entiende la diferencia? Mira, la mayoría de las personas que existen en iglesias donde no están cubiertas bajo esta gracia del Espíritu Santo, no son consistentes ni siquiera en la asistencia a las iglesias. Llegan tarde y se van temprano. Mandan el diezmo por el correo. Y los pastores dicen, ese es un hermano fiel, porque él viene por lo menos una vez al mes, es fiel. Porque esos son de los mejorcitos comparados a los demás. Las personas no están firmes. Vienen toda la semana y la semana se cocotaron y vuelven otra vez a arrepentirse. Usted hace el llamado desde la iglesia y pasan al frente nuevamente. Ya ni le preguntan porque todo el mundo sabe cuáles son los pecados, son los mismos de la semana pasada. Nunca maduran, nunca crecen, no están firmes. Son infieles a sus esposas. Están metidos en cuanta deuda existe. Le pagamos la deuda y en un mes están endeudados otra vez, doble de lo que estaban la primera vez. No hay estabilidad, no hay fortaleza. Ese fruto no se puede producir porque no hay esa autoridad del Espíritu Santo expresándose para que las personas deseen madurar y estén firmes en la fe, estar protegidos. Estoy pintando esta imagen bien. Es un fundamento sólido, saber lo que cree y por qué lo que cree. Aquí dice que no eres llevado por cualquier viento de doctrina, sino terminamos raros, caóticos, con confusión espiritual. Hay muchas iglesias que se creen que mientras más loca es la iglesia, más ungida está. Mientras más bipolar y esquizofrénico sea el líder, más poderoso es su ministerio. Este tipo es poderoso porque uno nunca sabe lo que va a hacer.
creemos que la esquizofrenia es autoridad espiritual. Y producimos creyentes con esa misma mentalidad. Yo fui una vez a una iglesia y la persona que estaba llevándome a la iglesia me dio pon después de la iglesia y él decía, el Espíritu Santo nos va a guiar hacia donde vamos. Y yo, oh my God. Y se metía por un callejón sin salida. Casi teníamos 3. Tranquilo, el Espíritu Santo está en control. El Espíritu Santo, dirígeme, ¿por dónde? Por aquí voy. Espíritu, hay casi un accidente. Y oh my God. Aquí no hay nadie así, ¿verdad? Oh. Y eso es normal. Personas en ansiedad, sí, todo el tiempo, ay, ansiedad todo el tiempo, y le tiembla la mano, y la voz, you know. Y uno está como que así tenso alrededor de ellos porque uno no sabe cómo se van a comportar. Son personas que no están estables, no están sólidas. Porque la palabra de Dios, cuando se predica correctamente, la naturaleza de Cristo en su gobierno, cuando se imparte, crea cierto fruto. Cuando trae lo apostólico, trae orden, trae estabilidad. Tú empiezas a fundamentarte, sabes lo que crees y por qué lo crees. La fe y el amor te hace que seas una persona más madura, más sólida. Cuando habla, se muestra la autoridad de Dios a través de tu vida. Usted no está bipolar, usted no está inseguro, usted no está shaky, flaky, weird. No está raro. Usted puede explicar su fe. Tiene un testimonio. Eso es un fruto que sucede cuando estamos bajo esa cobertura. Nos multiplicamos, impartimos. Esa es la longevidad. Entonces transferimos esa particular gracia y podemos levantar personas que puedan hacer el liderazgo. Nos podemos reproducir, en otras palabras. Eso es una gracia espiritual poderosa, darnos a luz ese orden. ¿Lo ven o no? Cuando un ministerio no piensa más allá de sí mismo, los líderes no pueden ver más allá de su propia autoridad y no imparten a los demás la gracia, entonces no nos reproducimos. Eso quiere decir que nos estamos construyendo con lo eterno en mente. Tenemos que llegar a un punto donde podemos transferir lo que tenemos. Y así nos multiplicamos. Pero multiplicar no es que llenemos la iglesia de fundillos en los asientos. Multiplicar no es que lo mismo que tú te recibiste de Dios se lo transfieras a otra persona. Y eso puede significar que si no le conviene a la persona estar aquí, usted lo pone en un lugar donde vaya a crecer. Porque el punto es que madure espiritualmente. ¿No estoy explicando bien o no explico? Multiplicarnos. Ok, el propósito de este ministerio es que lo que yo he aprendido yo se lo transfiero a usted, ¿ok? Por eso es que yo le doy clases, por eso es que yo le doy exámenes, por eso es que lo estoy tratando de entrenar, por eso es que paso tiempo con ustedes. Es porque quiero invertir, transferir, para que ustedes puedan producir y dar fruto. No se trata de mí. Se trata de multiplicarnos y que esa gracia, porque eso es parte de lo apostólico. Lo apostólico lo que hace es que transfiere. ¿Qué hacían los apóstoles? Imponían las manos y transferían la impartición espiritual. Jesús, ¿qué hizo? Levantó 12 apóstoles. ¿Qué hacía Pablo? Levantaba personas que se tomaran cargo, que fueran líderes. Esa es parte de esa gracia. Es crear personas que puedan reproducirse. Le voy a mostrar el fruto de un ministerio apostólico. ¿Cuántos aquí desean madurar espiritualmente? ¿Cuántos quieren escudriñar más de la palabra de Dios? A veces eso nosotros lo tomamos como a la ligera. Hay personas que ni les interesa eso. El que un creyente venga a la iglesia y tenga ese deseo de crecer y madurar, eso es bien difícil producir. Esa es la gracia de la operación del Espíritu Santo impartiendo eso. ¿Por qué Dios te está poniendo ese deseo? Porque usted está en un lugar donde usted va a crecer y va a madurar. Y porque hay ministerios y dones en ti que se van a expresar. Cuando aquí hicieron una vez un videíto de mi cumpleaños y lo estaban pasando, yo no sé cómo rayo mi mamá lo vio por televisión o algo, y decía, wow, todo eso en esa iglesia todos parecen pastores, todos hablan bien bonito. Yo con ganas de decirle, eso es todo lo que hacen, hablar bonito, pero lo tomé como un complemento. Eso es. ¿Por qué? Porque yo estoy seguro que cada uno de ustedes puede predicar.
Y cuando habla, las personas perciben la madurez en ti. Right? Y la verdad fuera dicho, muchos de ustedes se van a otras iglesias y pueden ser hasta apóstoles en otra iglesia. A lo mejor son tentados porque usted va a otra iglesia y testifica, usted es un pastor, tome la iglesia. Y tú, no, yo todavía no estoy preparado. Porque tienes la humildad, porque sabes lo que conlleva eso, la responsabilidad. ¿Me siguen? Pero eso es parte del testimonio, de la evidencia, de que cuando hay un ministerio se reproduce lo que está en ti. Es producto de que Dios está haciéndote que madures espiritualmente. Se transfiere la impartición. Eso es longevidad, porque quiere decir que nosotros vamos a pasar eso, no solamente de este ministerio de liderazgo a usted, pero usted se lo va a pasar a sus hijos y se lo van a pasar a otras personas y eventualmente eso va a pasar de generación en generación. Y eso es lo que Dios quiere, que no se pierda lo que hemos recibido, sino que se lo transfiramos a otra persona. Tenemos que pensar más allá de nosotros mismos y transferir. Para eso podemos tener una estructura. Ese es el gobierno de Dios. Y este aspecto del Espíritu Santo en una congregación nos va a hacer sólidos. Por eso es que sin esto no va a haber un modelo doctrinal. No va a haber una pasión porque las personas sepan lo que creen y por qué lo creen. No va a haber porque usted puede sobrevivir con lechita. Usted puede sobrevivir con lechita. Usted venir aquí todos los días y decirle, Jesús te ama. Señor es bueno. Dios te va a bendecir. Da tu ofrenda. Señor te bendice. Eso es lechita. Y usted puede sobrevivir con lechita. El poder de Dios tiene tan grande poder y la gracia de Dios tiene tanto poder que con una sola palabra usted puede sobrevivir. Pero Dios no quiere que usted esté sobreviviendo. Dios quiere que usted esté madurando. Y para eso no puede vivir de lechita. Tiene que comer carne. Nutrirse de los misterios de Dios, de la revelación de Dios, de la profundidad de lo que la Escritura tiene para nuestras vidas. Eso es lo que te va a hacer crecer en la fe. Lo que yo daría por ir a un sitio a ser alimentado. No hay nada. Yo sé que a eso yo le voy a sacar todo, pero no hay nada como tan solo ir a un lugar y ser alimentado con la palabra de Dios. Hasta el punto que yo salga, wow, con una nueva visión, con una nueva perspectiva, con una fe que ha crecido sobrenaturalmente. De eso es lo que se trata la unción apostólica. Y nosotros necesitamos esa humildad en nuestras vidas, decir, yo quiero crecer más. ¿Tienen calor? No, yo sí, se chavaron. Alguien dijo, yo y sí, por ahí alguien dijo sí. Ay. Cultivar respeto, honra y reverencia por la verdadera naturaleza de Dios. Vamos a cerciorarnos que estamos haciendo las cosas bien, en otras palabras. Eso es lo apostólico. Ahora, vamos a ver qué es lo que hace lo profético. ¿Entendieron bien eso de la estructura? ¿Lo pudieron ver? Estamos pintando, esto es algo bien abstracto. No sé si estoy ayudándole a pintar lo que significa cada cosa. Usted tiene que usar su imaginación. Lo profético revela nuevos aspectos de la presencia de Dios, de la naturaleza de Dios. Esto crea la emoción de el excitement and awareness of the multifaceted glories of the mysteries of God. Esto crea la emoción y el despertar, el darnos cuenta de lo glorioso que son las dimensiones del mundo espiritual. ¿Qué son los profetas? Son amantes de las alturas divinas, que son los que buscan la intimidad con el Padre Celestial. No abren la dimensión de la revelación. Si podemos decir que un apóstol tiene gran autoridad, podemos decir que lo profético tiene gran revelación. ¿Ok? Si lo podemos resumir. Profético quiere decir por el Espíritu. Y eso nos va a hacer que nuestra mente se abra a experimentar cosas que van más allá de la actitud apatética, indiferencia, las ideologías rígidas. Si usted solamente va a la iglesia y se endoctrina, usted va a terminar con un dogma religioso. Y cualquier palabra de Dios puede volverse una maldición para su vida, si usted no la discierne espiritualmente. Porque la palabra siempre va a crecer en ti. Pero usted no va a ver cómo la palabra se expande y crece si no tiene lo profético. Por eso yo nunca ni marco la Biblia. Porque siempre que yo veo la Biblia, yo sé que Dios me va a hablar algo nuevo, diferente, que nunca había visto antes. Hay recursos escondidos
potencial ilimitado en nosotros. Eso solamente se abre cuando nos exponemos a esa gracia del Espíritu Santo. Podemos ver más allá de nuestra circunstancia natural. Y por eso es que necesitamos crear momentos donde el Espíritu Santo pueda manifestar esa función y esa operación. Si usted está adorando, que de repente vea algo que nunca había visto cuando estaba adorando. Si usted está orando, que sienta algo que lo fuerza a orar algo que nunca había orado. Es algo de una experiencia que te saca fuera de lo que estás acostumbrado a hacer normalmente. Y la actitud cambia. Te vuelves una persona apasionada, emocionada. Te empiezas a despertar, a darte cuenta que hay cosas en ti que tienen que salir hacia afuera. Dios te empieza a inquietar. Yo le doy la imagen del águila. Dios te inquieta, te agita. Te empieza a poner en ti ese deseo de escudriñar las Escrituras. Eso es lo profético en ti, para que salgas de tu comodidad y empieces a experimentar algo nuevo en Dios. My Jesus. ¿Qué hace lo profético? 4 cosas. Desenmascara y confronta ataduras espirituales. Sin esto nunca vamos a ser libres de todos los demonios que nos atacan, de todas las fortalezas que nos controlan. Lo profético puede suceder a través de alguien, pero también puede suceder a través de ti mismo. Cuando tú estás orando, de repente Dios te desenmascara por la unción profética para que veas cuáles son las cosas que te están atando. ¿Y qué tú haces? Empiezas a hablar en contra de esas cosas, las desenmascaras y las quebrantas. Y sales libre. ¿Lo ven o no? Y hasta que no se confronten eso, no se va a salir. You know? Hay veces que yo he ido a iglesias y estoy tratando de ministrar, no puedo fluir en la administración, no puedo fluir podemos decir, en esa función específica de lo profético, y empiezo a ver por qué, you know? A veces es un espíritu de estrellita, de Hollywood, el espíritu de Hollywood, ¿me entiendes? Y eso no permite que el Espíritu Santo fluya, porque todo es un show, y solamente el que tiene nombre, el famoso, y el mejor que toque, el mejor que canta, es el que tiene los aplausos. Es un espíritu de Hollywood, right? Entonces un profeta ve eso y confronta eso, habla en contra de eso, ¡pum!, y se quebranta. Y entonces puede fluir el Espíritu Santo. ¿Lo ven? A veces es un espíritu de religiosidad. ¿Ve? Y a veces es bueno confrontar el espíritu de religiosidad, pero a mí me gusta mejor hacer una estupidez para que la gente se ría y se va ese demonio. Le canto un rap y eso quebranta el espíritu de religiosidad mejor que hablar en lengua. You know? Porque hago algo que va fuera de lo que están acostumbrados a sentir, y es una de dos: o me río y soy libre, o se desenmascara aquí que estoy atado, que me ofendo de algo que no debería ofenderme. Tú necesitas lo profético para confrontar fortalezas espirituales. A veces el pecado también. A veces uno sabe que la gente está en pecado. Bueno, siempre todo el mundo está en pecado, ¿verdad? Pero hay veces que hay pecados que son muy fuertes, muy continuos, y están muy arraigados en los corazones de la persona. Entonces ahí es que uno, con la sabiduría del cielo, tú no te vas a poner proféticamente a decir, mira, tú te estás acostando con esta, arrepiéntanse los dos. No los vas a humillar ahí delante de todo el mundo. ¿Qué usted hace? Usted dice, bajen su cabeza, todo el mundo cierre los ojos, confiesa ese pecado, entrégaselo al Señor. Y usted ve cuando la persona está recibiendo perdón y se está regenerando, y entonces usted puede ministrar. ¿Me entienden? Si usted está ministrando de esa manera y no funciona, la gente, usted sabe que no se están arrepintiendo, entonces usted es más específico, usted sabe cuál es el pecado. No quiero que lo diga aquí delante de todo el mundo. Entonces sí, me arrepiento, Padre, perdóname. Uno tiene que fluir en el mundo espiritual para quebrantar esas ataduras, para que entonces lo que Dios tiene para cada persona se desate. ¿Lo ven o no? Eso es en un contexto congregacional, pero eso es también en nuestras vidas personales.
Cuando usted va a orar y usted no puede orar, cuando usted va a leer la Biblia y la Biblia está cerrada, cuando usted siente un ataque sobre sus emociones, usted necesita la unción profética para identificar qué es lo que ha venido en contra de tu vida, por dónde se metió, qué puerta hay que cerrar, de qué te tienes que arrepentir, qué acto dejaste de hacer que tenías que hacer, qué nuevo acto tienes que hacer para abrir algo nuevo del cielo que quiere descender sobre tu vida. Tú necesitas esa gracia del Espíritu Santo. Si no, te vas a quedar atado. Y hay montones de congregaciones, iglesias que están atadas porque no saben identificar las ataduras espirituales, no creen en lo profético. My Jesus. Y si de verdad fuera dicho, hermano, si de verdad queremos operar y funcionar con el Espíritu Santo, todos nosotros tenemos que estar todo el tiempo quebrantando cosas. Todos los días necesitamos lo profético porque todos los días vienen nuevos ataques y todos los días vienen nuevas estrategias del enemigo. ¿Y cómo las desenmascaramos y las derrotamos? Con la unción del Espíritu Santo, permitiendo al Espíritu Santo impartir esta naturaleza de Cristo. Pero usted practica en la iglesia, para eso es que viene aquí a adorar con nosotros, para que practique y reciba esa unción en su vida. Y se supone que usted haga en su casa lo mismo que hace aquí en el servicio. Que lo practique. Podemos identificar cuando Pablo y Bernabé estaban delante de los profetas ministrándole al Señor. La Biblia dice que el Espíritu Santo habló. ¿Y qué pasó? Se apartaron para la obra del ministerio. Los dones que estaban encerrados en estas dos personas nunca se hubieran despertado si no hubieran estado en una compañía de profetas. ¿Lo ven o no? Si usted no tiene esa unción, usted nunca va a identificar las cosas y el potencial que está encerrado dentro de usted. ¿Pueden ver eso o no? ¿Quién de ustedes pensaría que Dani Guzmán tiene algo de Dios para dar? Nadie, ¿verdad que no? No se ve. Pero proféticamente, uno ve el potencial y empieza a hablar al potencial que está escondido en la persona. Y de repente, ¿qué pasa? Empieza a salir hacia afuera. ¿Me siguen? Pero naturalmente, usted no puede ver. Ese no tiene nada, ese no tiene futuro. Espiritualmente uno puede ver el potencial de las personas. Y eso es bien importante porque a veces el que peor es, el que más mal se ve, el que menos usted cree, es el que Dios va a usar. Porque así es Dios. Dios escoge que lo vil, lo menospreciado, lo que no es, lo Dani Guzmán es lo que Dios escoge para deshacer. Ahora cuando uno se mueve en el mundo espiritual, uno empieza a ver eso y uno dice, no, Jesús, no, te equivocaste, Señor, este no puede ser. Y yo dice, ese es el que es. Ahí vas a necesitar fe, oración, ayuno, y o soy yo o no se va a dar, y eso es verdad. ¿Ven cómo funciona lo profético? Entonces, ¿qué pasa? Lo que está encerrado en ti empieza a salir para hacia afuera. Y a veces porque uno carnalmente, uno cree, esta persona es talentosa, tiene buena personalidad, se educó en escuela bíblica, tiene mucha experiencia, y el Espíritu Santo dice, por eso es que no está cualificado. Y uno humanamente, uno toma la mejor decisión humanamente, no por el Espíritu, no por lo que dice Dios, no lo proféticamente. Y por eso uno comete muchos errores. ¿Qué uno tiene que hacer? Uno tiene que moverse por la unción profética. Y entonces los dones de las personas se desatan, activa. Y lo más importante que yo quiero que ustedes vean es que esto desata el ambiente de lo sobrenatural. Una iglesia que ha invitado al Espíritu Santo a expresar esta naturaleza de Cristo en cada miembro y en cada creyente y en el liderazgo y en los servicios, va a ver que sea común que hayan milagros, que hayan señales, que hayan prodigios. Y la gente cree, tiene fe de que cualquier cosa puede suceder, porque lo sobrenatural está activo. Y un testimonio de una persona es una profecía de lo que va a suceder en la vida de otro. Es como Baskin Robbins, usted coge el número, usted es el próximo en la fila, usted tenga paciencia. Mi número ya mismo lo van a llamar. Porque todos estamos en el mismo mover del Espíritu. Unos van adelante y otros después, pero el mantecado tuyo viene de camino. Porque es la misma unción, es el mismo Espíritu. Y se transfiere de una vida a otra. Ese es el mover de lo sobrenatural. Entonces ahí es que las iglesias pueden tener avivamientos. Right?
Cuando la unción profética se manifiesta en esta iglesia, usted va a ver que aquí va a haber servicio todos los días. Y todos los días se va a llenar. Y todos los días va a haber unción, poder, milagros y señales y prodigios. Pero para eso hay que madurar espiritualmente. ¿Por qué? Porque Ever no va a poder cantar todos los días. Se queda sin voz. Dios va a tener que traer apostólicamente a otros Ever para que reciban la unción de él y puedan cantar con él también. ¿Lo ven cómo es? Y necesitamos la unción profética para que hayan profetas profetizando siempre y desatando el poder de Dios. ¿Ven el diseño y el modelo de Dios? Hay tanta necesidad, hay tantas personas que tienen que ser ministradas, hay tanta cosecha. El problema es que no hay el gobierno de Dios para que se multiplique y se imparta a las vidas lo que necesitan recibir. Porque una sola persona no puede hacerlo todo. Imposible. Esa es la celebración del ambiente del mundo sobrenatural. ¿Qué hace lo profético? Número 4, adorna la iglesia con la revelación e inspira a la novia con la pasión. Cuando usted ve una iglesia sin pasión, es una iglesia que no tiene lo profético. Cuando usted ve una iglesia que no está adornada con revelación, cuando hablas con ellos no sale nada bonito de sus bocas. No te pueden decir lo que Dios está diciendo. No pueden decirte lo que la palabra dice. No están adornados. Usted sabe que la revelación te adorna, te hace atractivo. ¿Ven? Usted está jamón, llénese de la revelación y va a traer muchas personas a su vida. La revelación te adorna, te hermosea. Dios quiere una iglesia hermosa. ¿Hermosa cómo? Con la revelación de la palabra. Que tenga el conocimiento, el olor del conocimiento de Cristo. Y eso nos inspira de una nueva pasión para que nuestra predicación esté apasionada, nuestras oraciones sean apasionadas, nuestra adoración sea apasionada, el deseo, el hambre y la sed de más de Dios está activo en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque esa unción profética está activa en nuestras vidas. ¿Están viendo cómo funciona esto o no? Necesitamos esa naturaleza de Cristo expresándose a través de nuestras vidas, y cuando las recibimos vamos a ver ciertas características en nosotros que sin ellas no existen. Así de una no va uno a crecer en revelación. Necesitamos esta gracia. De la nada, sí, la gente no va a madurar. Necesita ser expuesta a ese ambiente del Espíritu Santo. ¿Es o no es? Dese una gira, yo le doy permiso, vaya a una gira a las iglesias por ahí para que usted vea. Para que usted vea que no hay pasión, no hay revelación. Lo que hay es religiosidad, endoctrinación, abuso, maltrato, manipulación, engaño, mentira. Y no es para criticar a las personas, es que simplemente no han sido expuestos todavía a eso. Cuando ellos sean expuestos, entonces se les abren los ojos y reciben y empiezan a impartir eso a otras vidas. ¿Entienden lo que estoy hablando? Mira, el problema número uno no es, escuche esto es algo que nos corresponde a nosotros saber. El problema número uno es que yo digo, ¿cuál es la atadura del mundo? La atadura del mundo número uno es esta, que hay un hijo del diablo, un infernal, un desquiciado, un desgraciado, un sinvergüenza, un patán, un ignorante, que está con una cerveza gozándose de party, y hay un cristiano lleno del Espíritu Santo, del amor, del gozo, con una cara así de tristeza. Esa es la atadura del mundo. La atadura del mundo es que cuando las personas van a una iglesia de legalismo, de brujería, de hechicería y de manipulación, ahí están fieles. Y se creen los embustes y los predican con pasión. ¿Usted no ha visto los testigos de Jehová? Ahí están al mediodía, ahí con la sombrilla, ahí sudando, ahí con pasión, predicando una mentira. Y los que tienen la verdad, y tienen la revelación, y tienen el poder, echándose fresco en las casas. Ay, está caliente, no quiero salir hoy. Esta es la atadura es esa. El que no tiene nada quiere hacerse como que lo tiene, y el que tiene se esconde y no quiere dar lo que Dios le dio. ¿Ves cómo el diablo nos cierra? El mundo miente bien, y los cristianos dicen la verdad malamente, casi como pidiéndole perdón a la gente. Ay, déjame, no te quiero decir mucho porque no quiero dañar. ¿Dañarle qué? Si se va a ir al infierno. ¿Qué usted le puede dañar a esa persona de camino al infierno?
Dígale cualquier cosa, va a ser de bendición para su vida. Tenemos los dones, tenemos la gracia, tenemos la unción, pero no la aprovechamos. Es ese fenómeno que nos recostamos con lo que Dios nos dio. Sin embargo, cuando estamos en atadura y en desgracia, ahí nos ponemos rápidos a trabajar fuerte con todo nuestro corazón. Es un error. Tenemos que despertar en nosotros esa sed. Tenemos que despertar en nosotros esa hambre. Y una de las cosas que lo apostólico va a dar en nosotros es que nos va a revelar a Cristo. Un apóstol tenía que ver a Jesús, era un requisito, ser testigo de la resurrección. Esos son dos aspectos, conocer quién es el Señor y número dos, ser testigo o experimentar el poder de resurrección. Necesitamos estos ambientes del Espíritu Santo. Casi siempre que usted ve una función apostólica en una iglesia, en una congregación, en una persona, va a haber una misión especial de Dios que se tiene que cumplir a través de ellos o a través de la persona. Para Pablo era escribir el Nuevo Testamento, regar el mundo conocido con la revelación de Cristo y los gentiles como un solo cuerpo. Para Pedro era morir en la cruz, patas arriba. Para Jesús era morir en la cruz, reconciliar todas las cosas con el Padre. Hay una misión específica y nosotros cuando tenemos esa unción y esa gracia específica no nos podemos apartar de la misión que Dios nos dio. ¿Me siguen? Si Dios te manda a Pablo a regar el evangelio, no se puede quedar en Jerusalén. Si Pedro, su visión es morir en Jerusalén patas arriba, no puede querer ser como Juan y quedarse hasta que el Señor venga. ¿Me siguen? ¿Por qué será que siempre queremos la misión de otro y no cogemos la misión que Dios nos dio a nosotros? ¿Cuál es tu misión? Cuando esa gracia del Espíritu Santo viene a tu vida, te hace que tú tengas ese deseo y pasión de cumplirlo, la razón por la cual Dios te mandó a la tierra. Tu misión específica. Si eres madre soltera, ser fiel a esos hijos, esa es tu misión específica. No, yo quiero ser profeta. Proféticamente entrena a tus hijos en el camino del Señor. Es una misión específica en nuestras congregaciones. Nuestra congregación es específica, tiene una misión de parte de Dios. No podemos distorsionar lo que Dios nos ha dado y ponernos a hacer otra cosa que no es el propósito de Dios. Ver a Jesús, poder de resurrección, misión específica. Quizás lo número uno que yo me gusta es que lo apostólico desata lo apostólico. Si somos apostólicos, vamos a desatar ese mover en la vida de otros. O apóstoles producen apóstoles. ¿Ves? ¿Y qué es lo apostólico? Lo apostólico es la capacidad de expresar todas las oficinas ministeriales, todas las operaciones y funciones del Espíritu Santo de una manera compacta y sencilla. Un apóstol no tiene que, alguien que apostólicamente, genuinamente puede fluir, no tiene que buscarse a un pastor y a un profeta y a un evangelista para que lo ayude, porque el Espíritu Santo a través de su vida puede expresar cada una de esas cosas cuando es necesario. ¿Lo ven? ¿Me siguen? Por eso es que no nos podemos limitar. No es que yo soy el evangelista. Tú eres evangelista cuando Dios te necesite de evangelista. No te cierres. Si hay que profetizar, nos chavamos. No es que yo soy el evangelista. Pues evangelista, profetiza hoy. Tú tienes el mismo Espíritu Santo que estaba en Cristo y Cristo tenía todas esas gracias. Y si Cristo en ti es la esperanza de gloria, tú puedes expresar eso. Nosotros podemos expresar toda la plenitud de Cristo si maduramos en la fe, si crecemos en la palabra, si nos llenamos de esta gracia. Esa es la procesión de Dios. Usted puede ver por qué no hay procesión de Dios. Porque toda la iglesia lo que hace es celebrar a uno que se cree que tiene a Cristo. Eso es lo que nosotros hacemos, aplaudir a alguien, y eso no es el modelo de Dios. Dios quiere impartir a todos su naturaleza y entonces Dios habita en medio nuestro y ahí se manifiesta la procesión de Dios. Como Dios, Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, le muestra al diablo y a los principados y potestades de que Él tiene la autoridad cuando Él te da a ti todo lo que Él tiene.
Mientras tú estés atado, fastidiado, ignorante, oprimido, Jesús no puede probarle a los principados que Él ha vencido sobre todas esas cosas. Por eso es que yo me tengo que sanar. Yo no me tengo que sanar porque Dios no quiere que esté enfermo. Yo me tengo que sanar porque Cristo compró para mi sanidad. Y Él triunfó. Yo tengo que demostrarle al diablo que Jesús es el Señor sobre la enfermedad. Ese es el don que Él me imparte. ¿Lo ven o no? Yo tengo que vivir gozoso, feliz, redimido, en paz, con mi matrimonio restaurado en todas las áreas de mi vida. ¿Por qué? Porque Jesús murió para eso. Y me imparte todo eso a mi vida y es la única manera de que los sacrificios de Jesús no fueran en vano. Sé que es la tragedia ir al cielo y que Jesús haya pagado por todas esas cosas y nosotros no vivimos ninguna de ellas. Nos quedamos morones, ignorantes, bebés, chupándonos el dedo, cambiándonos el pamper, alguien limpiándonos el fundillo. Porque no quisimos madurar. No, Dios nos dio la naturaleza divina. Primera de Pedro capítulo 1 lo dice, somos partícipes de la naturaleza divina. Eso quiere decir que lo mismo que está en Dios está dentro de ti. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Madurar y crecer. ¿Por qué? Porque esa es la única manera que le demostramos al diablo que Jesucristo es el Señor. Amén. Tenemos que tener una iglesia madura.